Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestro viernes espiritual. Y como siempre, agradecidos y bendecidos por este día y simplemente sabiendo que lo mejor para el mejor siempre está presente. Asimismo, en esta noche vamos a compartir nuestras experiencias con nuestras prácticas. Como estas prácticas sabemos que nos han apoyado, nos han traído a los lugares que estamos. Pero ¿qué ha pasado a través de este tiempo con estas experiencias? ¿Cómo las hemos tomado? ¿Cómo las hemos llevado? ¿Qué ha pasado dentro de cada práctica que vamos realizando? Y también la bendición de saber que tenemos esas prácticas que nos apoyan mucho, pero también de qué forma han sido de alguna forma incorporadas a nuestra vida diaria. ¿Qué ha pasado mentalmente, físicamente, espiritualmente al irlas tomando? Y bien, pues antes de iniciar, pues vamos a iniciar como siempre lo hacemos. Vamos a evocar esa presencia, sabiendo que este lugar es el mejor y el más adecuado. No importa si estoy en casa, si estoy de viaje, si estoy manejando, si estoy en el trabajo. Simplemente reconocemos que este lugar es perfecto y así como está en mí, así en cada uno de nosotros. Asimismo, reconociendo este poder y sabiendo que en la infinidad de la vida donde me encuentro, todo es perfecto, pleno y completo. Me apoyo a mí mismo y la vida me apoya. Mis prácticas me apoyan precisamente a dar certeza a cada inhalar y exhalar. Veo evidencia de la ley trabajando a mi alrededor y en todas las áreas de mi vida. Refuerzo todo aquello que aprendo en forma regocijante. Mi día comienza con gratitud y alegría. Espero con entusiasmo las aventuras de este día, a sabiendas de que en mi vida todo es bueno. Amo lo que soy y lo que hago. Soy la expresión viviente, amorosa, alegre de la vida y simplemente sabemos que así como en esta sesión, como en este servicio y como en este momento, todo está bien en mi mundo. Y asimismo, pues vamos a tomar una inhalación profunda y en el momento que estemos preparados, podemos abrir nuestros ojos y retomar el aquí y el ahora. Y bien, pues agradecidos y bendecidos por este contacto y como siempre aquí nuestro amigo Martín Shamadi, también Martín Saavedra del Centro de Shamadi, acompañándonos siempre en esto de estas prácticas espirituales y estas experiencias que en verdad eh, han traído muchas cosas bonitas, creo, a nuestra vida. Y lo creo con certeza, porque lo estamos viviendo. Y de alguna forma, para abrir un poquito el tema, y antes de que entre nuestro querido Martín, eh, cómo cada una de estas prácticas, y que la más común que iniciamos es con las afirmaciones, cómo al principio, en verdad, para empezar a llevarlas a cabo, muchas veces como principiantes, algunas prácticas en verdad nos dan el resultado momentáneo, quizás por alguna forma de que sí la soltamos al principio, ¿no? No dudamos y
a lo mejor es de emoción que las prácticas las empezamos a tomar, pero muchas veces no vemos en algunas prácticas resultados, manifestaciones y como que empezamos a dudar, ¿no? Pero verdaderamente con el tiempo nos damos cuenta que la práctica que sea, todo se manifiesta de alguna forma. Y sí, de alguna forma eh, nos cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados. A lo mejor sí tenemos ya algunas, ¿no? Incorporadas, también a lo mejor inconscientemente o que nos enseñaron nuestros papás y que desde pequeños las tomamos, ¿no? Pero realmente cuando en verdad no sabíamos que estas prácticas nos apoyaban de esta manera y más bien no las conocíamos, pues esto va cambiando la vida y también va cambiando, como les digo, nos va cambiando mentalmente, físicamente. Y de eso se trata, saber cómo nos ha ido con estas experiencias a través del tiempo. Y pues sin más, pues les presento aquí a mi amigo Martín. Y adelante, Martín. ¿Nos quieres compartir algo? ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. Buenas noches. Sí, amigo, buenas noches. Bueno, amigo, parece que vas viajando. Sí, ya me conecté nuevamente, Raulito. Vamos manejando propiamente, pero Ujú. bueno, con el compromiso de poder servirles, de poder, de alguna manera aportar un granito de arena a este trabajo de los viernes espirituales, que sabemos que varias personas lo escuchan la grabación una vez que nosotros hemos platicado un poco sobre los temas tan interesantes que hacemos cada viernes. Hoy en especial, bueno, tratamos el tema de las prácticas, porque creo que de alguna manera, si lo referimos ya a lo espiritual, tenemos prácticas espirituales que nos permiten definir de alguna manera el rasgo de esa parte de la trina, donde nos permite alcanzar la paz, donde nos permite tener todas esas cualidades divinas a nuestro favor, como la armonía, como el amor, como la misma tranquilidad de entender la plenitud de la propia vida, ¿no? Seguramente en estas prácticas ya nosotros como practicantes espirituales tenemos una de preferencia, pero cualquiera que sea esta desde la común como es la meditación, seguramente que practican mucha gente, hasta las que parecen complicadas, pero que con el tiempo nos aportan mucho, como tener la práctica de la escucha, ¿no? Como la práctica del silencio y algunas otras prácticas más importantes que para algunos son o para el mismo crecimiento espiritual se van presentando durante nuestro quehacer diario, ¿no? Sin olvidar algunas prácticas, como lo decía atinadamente Raúl, que ya traemos como una herencia de parte de la familia, que si darnos cuenta, fortalecen uno de los tres elementos de nuestra trina, ya sea la salud de nuestro cuerpo, ya sea la riqueza o el enriquecimiento de nuestra mente, y sobre todo sobre alguna de ellas en preferencia, o de alguna forma la que en aspecto particular nos funciona mucho mejor. Muchas gracias, Raulito. Vamos a continuar, vamos manejando, pero vamos con esa intención de aportar. Adelante. Sí, gracias, amigo. Pues ahí cuando quieras participar, voy a empezar a compartir. Y bien, fíjense que en verdad lo he compartido varias veces. Yo realmente, eh, pues comencé sin saber nada de espiritualidad, ¿no? O sea, la practicaba porque ya al ir pues, entendiendo esto, irlo estudiando, irlo comprendiendo, eh, me di cuenta que ya tenía yo algunas cosas, pero no eran tan arraigadas, eran, no eran constantes y realmente,
me empezó a gustar, pero también muchas de estas prácticas me empezaron a sorprender. Como les digo, empecé porque empecé con el curso de Luis Hale y ella utiliza muchas afirmaciones. Entonces, en verdad, yo cuando empecé con estas afirmaciones, este, pues yo decía, ¿cómo con solo decir eso mi vida va a cambiar, no? Si verdaderamente yo decía, ¿cómo estas palabras van a hacer ese cambio tan profundo que requiero, no? Porque realmente cuando llegué, pues yo necesitaba como mucho apoyo, yo me sentía como muy solo, muy abandonado. Y de alguna forma yo dije, ¿cómo voy a traer todo eso si primeramente estoy sin tiempo? Ese era uno de los pensamientos que yo tenía en ese momento. No tengo tiempo para nada porque tenía que ir a trabajar, tenía que cuidar a mis papás, teníamos que ir teníamos que ir al médico, teníamos que ir por el medicamento, todo lo que necesitaban ellos. O sea, realmente era una entrega total en el cuidado para ellos, ¿no? Y que también eso a mí me movió, porque pues yo realmente no estaba acostumbrado a estar en casa. Esa es otra cosa, ¿no? De que realmente la vida cambió, me cambió y creo que eso me empezó a afectar mucho, porque pues yo estaba acostumbrado a salir, trabajar, no tenía yo un solo trabajo, yo tenía como 3, 4 actividades y todas las desarrollaba de alguna forma y no había quien me parara, ¿no? Porque yo estaba soltero, mi mamá me apoyaba en lo que era la comida, en lo que era mi ropa y pues yo realmente nada más me ocupaba de mi cama, ¿no? Así fuertemente era mi cama y pues ya lo cotidiano, ¿no? Que se va utilizando, pero pues yo me dedicaba a trabajar. Y creo que, porque fue como al año, año y medio, de tener, porque el que enfermó primero fue mi papá, después ya fue mi mamá. Entonces, cuando fue con ellas dos, eh, pues yo creo como antes del año yo sentí el cambio, porque ya fue muy pesado, ¿no? Como sea mi papá, lo atendía a mi mamá, y como sea, cuando ella cayó, pues cayó en cama. O sea, realmente se tuvieron que atender a los dos. Y es lo que les digo, a mí me llegó la invitación para empezar esto y empezar con esas prácticas, que fue, mi primera práctica fue la afirmación. Y yo al momento era lo que les digo, ¿no? Yo decía, pues, ¿cómo? ¿Cómo con estas palabras? Sí, que el cambio de pensamiento a lo mejor sí, pero ¿hasta cuándo? ¿No? O sea, yo quiero algo, un cambio rápido, ¿no? Porque, eh, pues en verdad, yo me sentía agotado, me sentía agobiado, debíamos un dinero por una construcción que acabábamos de hacer, y eso era lo más preocupante, ¿no? Para mí. Y bueno, empezamos con eso, pero poco a poco las afirmaciones en verdad, físicamente, mm, empecé a cambiar. Físicamente, o sea, con simplemente las afirmaciones, ese pensamiento de empezar a pensar en mí, porque también en el fondo esa era la otra cosa, ¿no? Y que también a mí se me hacía como muy difícil de esa idea de pensar en mí antes que los demás y que yo decía, ¿cómo esto va a trabajar si yo lo que vengo a ver que todos me ayuden a mí, ¿no? Que se incorporen y que me apoyen mis hermanos, que me apoyen, o sea, esa era la idea inicial, ¿no? Porque todos empezaron como a dejar la carga para algunos, ¿no? En ese momento. Y yo asumí la carga realmente porque pues soy el mayor, era el soltero, todos ya estaban casados y de alguna forma
a mí me llegó también eso dentro de las prácticas, ¿no? Que ese llamado era, pues no sé, es algo también importante dentro de las prácticas, que es la intuición, que yo todavía no la tenía desarrollada, pero de alguna forma, eh, pues me llegó, ¿no? O sea, me llegó de que esa idea de que si cambio yo, todo mi entorno cambia, porque es una de las afirmaciones, ¿no? El trabajo con el espejo, o sea, también, ¿no? O sea, este, comprenderme a mí mismo, ¿no? Y lo que estaba pasando, pensar que debía yo tranquilizarme porque me iba a acarrear más problemas, ¿no? Entonces, pero no crean que fue fácil. Eso para mí al inicio no, porque yo realmente quería un cambio mayor, yo eso pensaba, o sea, tiene que ser algo realmente que me ayude económicamente y que me dé tiempo, o sea, yo era lo que solicitaba. Bueno, pero bueno, empecé a comprender que tenía que cambiar yo, porque ahí fue donde me cayó el 20, ¿no? Que verdaderamente hasta que no cambiara yo, mi entorno iba a seguir igual y que todo yo lo había creado. O sea, y muchas cosas sí, ¿no? O sea, lo empecé a ver y vi que mi vida así era, porque es lo que nos dice Luis Hay. Pero el siguiente reto que siguió fue la meditación, ¿no? Esa meditación que verdaderamente, bueno, para mí cuando empezó, fue un alivio, en verdad, fue un alivio, pero yo me quedaba dormido, la verdad. O sea, yo llegaba cansado a mi clase, que era semanal, pero era a las 5 de la tarde. También hay otro problema, porque yo tenía que llegar a las 5 porque me habían dado una beca y estaba yo condicionado. Entonces también me condicionaron la puntualidad, ¿no? O sea, yo tenía que llegar a las 5 y después ya me empezaron a decir, no, tú tienes que llegar 15 minutos antes de menos para apoyar a mi tía, que era mi maestra, a, a, a que todo estuviera listo para cuando llegaran los alumnos, ¿no? Y pues yo era lo que decía, o sea, pues si estoy pidiendo tiempo, ¿cómo no va a haber comprensión de que yo necesito tiempo? Pero no, esa fue la condición y me tuve que tomarla, ¿no? Y yo en verdad les digo, eran cosas de que yo me paraba muy temprano, a las 3 4 de la mañana, llegaba a mi clase, pero luego sin comer, ¿no? O sea, no me daba tiempo de comer y pues ya a esa hora, en verdad yo ya me sentía muy cansado. Llegaba yo a la famosa meditación que mi tía la hacía muy bonito con música. Y fíjense que sí empezó el regaño, ¿no? Porque sí fue regaño. Raúl, es que vienes a clase, no vienes a dormir. Y yo, pues, yo al menos le decía, es que tía, discúlpame, pero es que hay veces que me gana el sueño. La ventaja de ahí, y fíjense que fue muy bonita esa parte, que mi tía empezó a comprar el aceite, un aceite, para mantenernos despiertos, para que me mantuviera despierto, porque realmente era yo el único que compraba, y había una compañera ya dentro del proceso que vendía esos aceites, no recuerdo qué fragancia era, pero es una fragancia que la aspiras y en verdad, ¿no? Me ponía en los oídos el aceitito, que era lo que nos decían en los oídos, inhalarla. Y eso me empezó a ayudar mucho, ¿no? Porque en verdad era romero, la esencia era romero y pues en verdad me empezó a despertar. Pero también la otra cosa era
esa pregunta de por qué me quedaba yo dormido, ¿no? Porque sí, o sea, yo ya empecé a como a reactivarme, pero también yo decía, es que no te debes de dormir, no debes de dormir, ya lo leí, empecé a investigar mucho, empecé a leer libros, me empezaron a llegar libros. Esa es la otra cosa importante, cuando uno empieza a abrirse a la ayuda y empieza uno a preguntarse, ¿cómo se va creando ese campo, ¿no? De infinitas posibilidades. Y les digo, me empezó a llegar como información, ¿no? Sobre meditación, me llegó sobre lo de meditación trascendental, que me llamó mucha la atención porque realmente nos decían, o nos dice esta meditación trascendental, que da información, ¿no? Da información médica de estudios médicos, ¿no? Científicos, o sea, verdaderamente apoyados con la medicina para esos resultados de lo que provocaba la meditación. Entonces yo al ver esos resultados y ver lo de la meditación, pues me empecé a meter y yo todo esto lo vi en Facebook, ¿no? Entonces yo empecé a investigar mucho de meditación trascendental, empecé a tratar de buscar el libro que ellos se basan, pero me dijeron, no, es que no es un libro, no, esto es una práctica muy diferente. Este tipo de meditación también es muy diferente. Aquí nunca te vamos a pedir que dejes tu mente en blanco, al contrario, que estés presente en el aquí, en el ahora, que en ese tiempo yo no lo entendía, ¿no? Y que realmente era mantener la atención en nuestra respiración, ¿no? Que también de alguna forma eh, eh, tomé la información de un grupo de aquí de la Ciudad de México y y me empezaron a ver que yo seguía mucho esa página, que de hecho todavía la sigo muy frecuentemente. Y yo creo vieron mi asistencia, mi permanencia y de que yo estaba permanentemente viendo información ahí y surgió una invitación, me invitaron a una clase introductoria este, gratuita, que también no estaba cerca de mi casa y estaba en un lugar complicado de acá de la zona de la Ciudad de México. Lo único que yo, por ahí yo ya había estudiado, entonces me sabía un camino corto o sabía cómo llegar más rápido. Y, y como llegó la invitación, pues yo dije, pues tengo que ir, ¿no? O sea, me voy a escapar y me di la escapada. Eh, la verdad me trataron muy bien. Conocía a quien es la representante, una chica muy, 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 pues la verdad yo la admiro por todo lo que hace, pero sobre todo cómo viaja, ¿no? Y cómo empieza a transmitir todo eso de estos lugares de la meditación trascendental, de esas escuelas que hay tan grandes. Y de hecho ella me dijo, toma, de este introductorio, toma eh, el primer nivel y te va a ayudar mucho. Dice, te hacemos un descuento, ya vimos que te gusta, ven, ya veniste a la introducción, vente, te vamos a hacer un descuento, para esa introducción, ¿no? Como sea, lo tomé y la verdad también fue una sorpresa entrar a esa introducción por, por la práctica en sí, ya, ¿no? Me la dieron, la hice, fueron 3 sesiones. Y también ahí, cuando lo tomas, son 3 sesiones, pero si tú quieres irte, ya puedes entrar de alguna forma a otras sesiones.
que sigue otro nivel, ¿no? Pero si tú quieres regresar, puedes regresar y te atienden, ¿no? La verdad me gustó mucho, o sea, pero era mucho, muy diferente a una meditación de buscar el silencio y de, de ir más allá, ¿no? Una meditación guiada, una vipassana, ¿no? Entonces, realmente, eh, pero a mí la meditación trascendental también, como que también me empezó a gustar y sí, sí, de hecho, sí llevé la práctica, ¿no? Y, y en verdad esa me ayudó mucho, porque yo ya empecé a leer de una meditación de 1 minuto que yo al principio decía, no, pues no va a ser posible, ¿no? Pero a través de la práctica se fue haciendo y la verdad sí llegué o sí he llegado a ese punto, ¿no? De simplemente cerrar, inhalar y en meditación trascendental utilizas una palabra para llegar al centro. Con la práctica esa es la que te lleva, no instantáneamente como lo estás haciendo constantemente, tu mantra te lo llevas y te lleva inmediatamente, es lo que te va conectando. Entonces realmente eso es lo que me empezó a ayudar mucho. Pero les digo, todo esto que fui llevando no fue de 1 mes ni 2 meses, sino fue con práctica, 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 ¿no? A través del tiempo. Asimismo, eh, se realiza una convención anual que también tuve la fortuna de que fuera la primera, porque yo venía en la generación ya, pero como practicante, pero virtualmente, que yo, todo mi proceso fue presencial. Yo terminé completo lo que se necesitaba como practicante, pero no me pudieron hacer mi examen y tuve que esperar 1 año. Entonces, en ese año fui invitado a entrar a esa generación virtual, que era la primera, y pues yo me incorporé ahí, ¿no? A ese grupo. Y precisamente la convención se hizo para que este grupo se conociera, porque venía de todo un trabajo virtual. Yo conocía a dos de 5 que éramos, yo los conocía. Entonces, las otras 2 personas sí venían de otros estados del norte de México. Eh, pero bueno, realizaron esa convención para que nosotros nos conociéramos y la primera convención fue como un retiro espiritual, porque así lo llamaron, retiro espiritual, pero cuando se invitó a las personas, sí hubo un gran llamado y por eso de ahí se empezó a organizar más grande al siguiente año. Y de ahí para acá la convención se ha dado cada año, ¿no? Bueno, para no hacerse la larga, en la primera convención me dan otro tipo de meditación que era la meditación activa, que era caminando poder meditar. Eh, Fue algo maravilloso porque la invitación fue que nuestra maestra que nos dio esa meditación, ella precisamente ahí mismo en Chapala, en un lugar, había hecho su primer meditación, bueno, una de sus meditaciones, que precisamente de ahí surgió la idea de la convención, de que ella fue ahí a ese lugar, ella pudo hacer esa meditación y le vino la idea de hacer este retiro, ¿no? Precisamente ahí en ese lugar. Y el lugar se abrió para que nosotros, cuando nos compartieron esto, fuéramos a ese jardín que nos permitían pasar y realizar la misma meditación ahí. Pues yo no dudé, ¿no? La primera tarea fue buscar una piedra de río
¿Qué es esta? ¿Qué es esta piedrita? Esa era la tarea, de conseguir una piedra que cupiera en nuestras manos. Y lo más sorprendente de todo esto es que miren, ¿cómo queda en mi mano esta piedra? Sí, como si yo lo hubiera mandado a hacer, porque esa fue la primera tarea de esa meditación, ir y conseguir una piedra que cupiera en nuestras manos. Y esta meditación precisamente nos decía que era hacer la meditación caminando y de alguna forma llevar esta piedra en la mano izquierda para desarrollar nuestro lado izquierdo un poco más al estar nosotros pendientes de que llevábamos la piedra durante este recorrido que hacíamos. Que tomáramos nosotros 30, 40 minutos, 25 minutos. Y yo realmente empecé a realizarla. Empecé a realizarla, en verdad, al principio sí me costó mucho trabajo porque sí sentía que estaba yo cargando mucha piedra, ¿no? O sea, y mucho tiempo. Nunca pensé que con el transcurso del tiempo, que fueron como 2 años, este, pues yo empecé a sentir en mi brazo, eh, pues lo empecé a sentir diferente. Pero ¿saben qué estaba pasando? Estaba yo forzando mucho un nervio que la verdad empecé a perder fuerza por la constancia que empecé a hacerla, ¿no? Durante 2 años, que sí me trajo muchos cambios mentales. Bueno, es parte del proceso, ¿no? De estar conscientes de este lado, de estar cargando la piedra para desarrollar lo que es la intuición, desarrollar ese estado consciente, ¿no? De lo inconsciente. Pero físicamente, les digo, la mano como que, yo creo que si hubiera sido otro medio año más, pierdo el brazo, porque perdí la movilidad, perdí fuerza y en verdad, ¿no? La recuperación fue como de medio año, o sea, un poquito más de poder retomar del movimiento de esta mano. Y esa es otra parte de estas experiencias, ¿no? De estas prácticas, o sea, es realizarlas, pero sí hay que pensar también en ese extremo, ¿no? Lo que nos puede provocar y que a lo mejor sí desarrollamos algunas otras cosas. Y entonces creo que mi lección era ese, ¿no? No ser tan extremista. Pero también realmente otra cosa es eso, ¿no? Cómo estas experiencias que vamos tomando nos van dejando este tipo de experiencias, ¿no? A pesar de que desarrollamos muchas cosas, nos puede afectar físicamente, entonces hay que tener cuidado, ¿no? De vez en cuando yo sí tomo la piedra y me la llevo, ¿no? Pero ya es diferente, ya también de alguna forma, por ese tiempo en que yo estuve utilizando la piedra, eh, yo con un día o dos que lo haga, o en ese mismo día, desarrollo todo eso que, como les digo, pasó con la meditación trascendental, ¿no? De estar consciente y utilizar y desarrollar la intuición, ¿no?
Entonces, realmente cuando requiero de algo, procuro hacer alguna de las meditaciones que más me favorezcan y que en verdad me han ayudado mucho, ¿no? Esa parte en verdad me ha ayudado mucho, eh, pero sí han sido como, como muy activas, como con constancia, yo creo que esa es la palabra, constancia, ¿no? Eh, Ir realizando cada una de ellas, porque también mucho tiempo llevamos meditación guiadas y me gusta mucho Osho, ¿no? Entonces también eh, empecé a escuchar mucha meditación guiada. Eh, para mí fue una sorpresa encontrar en una de las páginas de Facebook, eh, encontré a una persona que realizaba sus meditaciones, pero eran semanalmente, ¿no? Y me gustaban mucho, a pesar de que, eh, ¿cómo les diré? Ella la realizaba y realmente ella sí de alguna forma, eh, pues consideraba a Dios de diferente forma, ¿no? De diferente forma, un Dios fuera de nosotros, un Dios allá en el reino, en el cielo. Y verdaderamente, pero me ayudaron mucho, la verdad, porque eran muy profundas. Después conocí también a una chica que daba meditaciones eh, del aquí y ahora. Y también era muy interesante, ¿no? Cómo vamos nosotros cambiando y tomando este tipo de prácticas, ¿no? Y de esto queríamos, bueno, me gusta compartir, ¿no? Estas experiencias que hemos tenido y qué es lo que ha traído a nuestra vida, ¿no? Realmente, mm, algo que me sorprendió también mucho de una práctica muy, muy buena para nuestras actividades y que es muy simple y que es la práctica de los militares, ¿no? Por eso ellos se paran y hacen su cama. El realizar, el hacer tu cama es tan motivante porque es como tu primera actividad que haces, que es permanente, pero que marca, a pesar de que puede ser una actividad muy corta, eh, es importante porque tus actividades comienzan sabiendo que has cumplido. Asimismo, como es tu meditación, asimismo esta actividad, ¿no? De pararte y hacer tu cama. Y da risa, ¿no? Porque muchas veces pues vienen y ven a mamá y pues a mí realmente desde la mañana me gusta tener hecha mi cama. Yo duermo al lado de mamá, ¿no? Entonces, pues llegan y dicen, oye Raúl, pues no te dormiste, ¿verdad? Porque estuviste noche y no, yo ya me paré y ya hice mi cama, ¿no? Y es lo que les digo, pues es lo primero que uno hace y ya está uno acostumbrado, ¿no? Son partes de la actividad de uno y así sea. Muchas veces en el mismo hotel, ¿no? Eh, por inercia, ¿no? Y que digo, pues, sé que alguien va a venir, pero yo digo, pues, o sea, la hago mejor, ¿no? Y son cosas que como que se van quedando ahí en nosotros y es algo bonito, ¿no? Porque realmente esto va retroalimentando y nos va dando esa apertura, ¿no? A, a ese, a ese día lleno de lo mejor. Que por eso la canción del inicio, que si no la compartimos en el video es por derechos de autor, pero como nos dice nuestro querido Joan, Juan Manuel Serrat, hoy puede ser un gran día.
Y hoy puede ser un gran día cuando realmente así iniciamos nuestras prácticas. Estas son necesarias y en verdad, ¿no? Todas esas experiencias que vamos tomando, esas prácticas de la oración, que también en verdad han sido tan satisfactorias, ¿no? De tantas manifestaciones de bien y que verdaderamente que cuando empezamos a hacer las oraciones, al principio también dudamos, ¿no? Llega un momento en que dudamos, eh, pero también hemos visto, como yo les dije al principio, ¿no? De las afirmaciones. Hay veces que al principio como que todo se da y es así como muy bonito, así mismo las oraciones. Nuestros mismos alumnos nos dicen, ¿no? En sus primeros tratamientos, o sea, ellos de alguna forma lo realizaron y la manifestación se dio. Aquí Martín nos pide participar. Adelante, amigo. Sí, muchas gracias, Raulito. No quisiera dejar de comentar todo lo importante y enriquecedor que ha sido cada una de las partes que nos has comentado desde la práctica tan sencilla, pero a la vez tan complicada de las afirmaciones. Esa terapia que de alguna manera tenemos que ver con el espejo y todos los espejos que nos encontramos a diario de nuestro propio ser, ¿no? La meditación sin duda es una de las prácticas espirituales que más nos atraen, pero también es importante referir que la meditación, además de ser pasiva, puede ser activa, puede ser en movimiento. Hay una meditación tan sencilla cuando tenemos la conciencia elevada que mucho agua, ¿no? Después del baño, después de esa ducha, la pureza que sientes en tu cuerpo, que sientes en tu mente y que sientes en tu espíritu, es incomparable. Yo es una de las prácticas que en ocasiones hago, así como tú, les comparto que hay varias formas que busco meditar. Medito en el monte, medito en el pasto, medito en la cama. Todo lo que tú nos comentas, yo creo que es un camino que ya recorrimos. También nos dormíamos al principio nosotros, en las meditaciones que hacíamos grupales. Pero ¿dónde se me acabó el sueño? Se me acabó el sueño cuando ya no fui parte del auditorio, sino fui parte de los facilitadores. Ya como facilitador no te puedes dormir porque estás guiando a un grupo. Entonces tu atención o tu atención plena es mucho mayor propiamente para eso, ¿no? Aquí invitamos a quien nos escuche, que cualquiera que sea la forma de meditar, lo importante es lograr en el aquí y en el ahora esa paz interior que nos lleve inclusive, como dicen los budistas, al samadhi. Al samadhi, ¿qué es el samadhi por el nombre de nuestro centro? Es el grado de concentración máxima que tenemos o de conexión con Dios, con el universo, con el cosmos, con la ley o como tú le llames. Por eso como tarea hay que ponernos siempre en una meditación de cualquier tipo que sea, con piedra, con cuentas, con mala, con rosario, o con lo que utilicemos, con incienso, con aceite de canela, aceite de ruda, aceite de eucalipto, el de romero que nos recomienda Raúl, es alcanzar el samadhi. El samadhi es alcanzar la paz propiamente interior de nuestro cuerpo, porque en ese momento aceptamos que somos parte de la creación y que hay un morador en nuestro cuerpo. Y ese morador le llamamos Dios. Así como la meditación está, yo les diría que las prácticas espirituales van acordes a el lugar y el espacio en donde estás. Muchas ocasiones cuando hay mucha turbulencia, mucho ruido, mucho desorden, vamos, de carácter humano o vecinal o vehicular, el silencio nos ayuda en mucho lograr la paz. ¿Por qué el silencio? Porque ante tanto ruido, si podemos concentrarnos, podemos no escuchar los ruidos que no queremos escuchar. Y pueden estar ladrando los animalitos, pueden estar silbando los claxon, pueden estar a todo volumen el grupo sonidero o todo lo que ustedes quieran. Pero nosotros si guardamos silencio, si nos mantenemos en silencio, nos ayuda. Inclusive en las pláticas con alguien, en las discusiones, en
los paneles, en los cabildeos, es muy sano el escucha. El escucha que nos lleva, después del silencio, ¿sí?, a saber qué es lo que nos quiere transmitir. Esas tres prácticas son muy elementales para poder estar en paz, para poder estar en armonía. Una vez que esas tres prácticas las tenemos bien fortalecidas con nuestras meditaciones, perdón, con nuestras afirmaciones, empezamos a darle orden a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestras creencias. Es decir, ordenamos el archivo llamado mente. Entonces ya no somos reflejo ni espejo de muchas situaciones que nos incomodan. Es cuando ya aceptamos que esa ratita con la cola pelada fue diseñada por el creador porque tenía una función y tenía que tener la cola pelada. Que esa cucaracha que sentimos que es el animal más horripilante del mundo tiene una función porque fue diseñada en forma perfecta para tener esa función. Entonces, esas tres prácticas, desde mi punto de vista, más las afirmaciones como una práctica de apoyo, como una práctica de repetición, nos van a llevar a las siguientes prácticas que son un poquito más profundas. Y más profundas, como puede ser la oración científica, lo que llamamos el TEM, como puede ser esa práctica tan hermosa que es la sintonización o el visioning, ¿no? Poder tener el grado de concentración en una meditación activa y escuchar qué nos tiene el universo preparado para un asunto, para un evento, para una contingencia, para un desafío de nuestro cuerpo o para cualquier otra situación que se presentara. Las prácticas espirituales, sin duda, como su nombre lo dice, hay que practicarlas bajo el método que sea, solamente cuidando lo que en forma inclusive alegre nos comenta Raulito. Él pensó que la piedra, al cargarla tantos años, se le iba a convertir en pan, pero no fue así, se le convirtió en un dolor en su brazo. Así es que si agarras la piedra como Raulito, que es una práctica que me compartió y que me convenció que inclusive ocasionalmente yo también la hago, es muy buena, pero hay que cuidar precisamente que la trina divina se equilibre. No por tener en paz mi espíritu y en paz mi mente, altere mi cuerpo. No por tener mi cuerpo perfecto, distraiga mi mente y olvide que tengo alma. Y no por pensar que soy un ser espiritual, que soy un ser perfecto, olvide que mi alma solamente es prestada y es inmortal, que solamente la absorbí por un instante llamado vida. Así es que vamos a practicar todo lo que se pueda. Yo voy a salirme, porque morí un ratito aquí de la carretera para poder darle mi participación y invitarles y agradecerles a todos los que nos escuchan, que empezamos a trabajar las meditaciones y que como siempre estamos abiertos en los teléfonos de contacto para poderles darles guías y mejoren cada vez más su meditación, su sintonización, su escucha, todas las prácticas que en este orden, en el orden que quieran decirlas, las vayan practicando. Lo importante es practicar, practicar para lograr ese espacio tan hermoso que se llama espiritualidad. Muchas gracias, Raulito. Voy a salirme de la reunión. Te espero que la continúes y más tarde nos comunicamos. Abrazos, hermano. Que estés bien. Sí, amigo, pues aquí seguimos. Y pues fíjense, la intervención de Martín hizo un resumen muy bonito y que nos lleva a lo que yo los quiero compartir, ¿no? Precisamente, ¿cómo, cómo de una meditación, cómo de una práctica, cuando realmente nos empieza a interesar, cuando sabemos que es parte de nuestro entendimiento, nos vamos profundizando, ¿no? Y la vamos haciendo nuestra. Asimismo, cuando ya hacemos una nuestra, las demás prácticas que vienen se van sumando, pero las van de alguna forma conformando, ¿no? Y esta práctica en verdad es lo que provoca que vayamos incluyendo más y más prácticas, ¿no? Como nos decía Martín, el tratamiento mental espiritual, eh, la visualización, eh, y algo muy bonito es la sintonización, ¿no? Ya es para algo más grande, más elevado, pero realmente ya llevando estas bases,
en verdad se empiezan a dar de una forma tan bonita, tan maravillosa, y nos va dando esa certeza, ¿no? Esa certeza que al principio no creíamos, de esa duda que siempre teníamos. Y simplemente yo lo que sí les comparto y me gusta siempre compartir es que solo recuerden que antes de mencionar lo que deseamos o queremos, ya está hecho, ya está ahí presente. Solamente es reconocerlo y tomarlo, porque ya existe, ¿no? Y ese convencimiento, las prácticas son los que te lo van dando, ¿no? Todas esas dudas que teníamos al principio se van desvaneciendo y la invitación es esa, ¿no? Verdaderamente a ir simplemente tomando las cosas sin dudar. Y estas experiencias con estas prácticas es lo que nos va dando esa certeza, esa seguridad, porque lo vemos. Ahora sabemos de una oración y sabemos de su manifestación, ¿no? Y no se preocupen de saber si se hizo o no se hizo. El mismo tiempo te va a dar las respuestas. El mismo tiempo vas a ver que se realizó, que quizás no fue a nuestra forma, no fue como nosotros pensamos, pero tomó forma y se está dando y de la mejor forma, porque esa es la otra cosa. O sea, eh, lo que más pasa es eso, ¿no? Que no se forma de la forma que nosotros queremos, pero cuando la liberamos en verdad de corazón, esta toma la mejor forma y la toma en verdad así, ¿no? Y lo vamos viendo a través del tiempo. Simplemente veámoslo de este modo, ¿no? ¿Cuántas veces afirmamos nuestra salud? ¿Cuántas veces afirmamos el poder compartir esto a través de estos medios? Y que decíamos, ay, ¿cuándo lo voy a hacer si no tengo ni palabras? No, yo no nací para hablar en público, ¿no? Esta misma apertura de cada uno de este contacto. ¿Por qué estamos escuchando esto en vez de estar viendo una telenovela, en vez de estar viendo un video de otro género? ¿No? ¿Por qué nos conectamos en esta sintonía? Porque nos estamos sintonizando. Y en verdad, si empezamos a ver a través del tiempo, todo va tomando su forma y de lo mejor, ¿no? Así que, en verdad, pues la invitación está ahí. La experiencia con mis prácticas, pues simplemente es practicar, practicar y practicar. Y en verdad, si una práctica no te convence, investiga. Investiga qué pasa, por qué no suceden o por qué no las sientes, por qué no hay eso que las gentes nos dicen, las personas nos dicen, nuestros maestros nos dicen, ¿no? Y solamente así te vas a llevar una sorpresa, porque verdaderamente te digo, ¿cuántas veces hemos escuchado una meditación con recomendaciones? Y que en verdad vemos cómo se manifiesta. Y tomemos eso, es lo que les digo. ¿Cómo empezamos este proceso, este camino y en qué lugar estamos hoy? ¿Cómo es nuestro día, cada día? Y lo realizamos, porque llega un momento en que ya lo realizamos inconscientemente, que esa es la otra parte importante. Así como mucha gente pasa por las iglesias, se persina. Y lo hacen automáticamente porque van platicando con uno, inconscientemente lo hacen y se persinan. Y están en el reconocimiento de Dios a su forma, ¿no? Porque no es criticable.
A ciertas horas hacen su oración. Asimismo, cada una de estas prácticas que vamos tomando y que verdaderamente no se nos hacen pesadas. Al contrario, nos van abriendo, nos van eh, marcando el camino y que en verdad eh, nos van trayendo salud, tranquilidad, felicidad, ¿no? Y este hecho de poder compartirlo con ustedes, porque eso es lo que pasa, de poder compartir estas experiencias que vamos llevando y que lo que buscamos simplemente es de que en verdad, si están en este camino, algo de esto tomen, lo lleven a cabo, todas esas dudas, todo eso que nos va llegando, porque también es lo que les digo, cómo se van abriendo las puertas a lugares que nunca imaginamos que íbamos a poder tocar, a poder oír, a tener estas amistades como nuestro gran Martín, ¿no? Que es lo que les digo, está en trabajo y por práctica entra al programa porque es parte de nuestro proceso ya, es parte de estas prácticas a donde nos lleva, sentimos ya esa responsabilidad y ese amor de compartir del corazón. Así que antes de irnos, simplemente, pues vamos a hacer la invitación a nuestros servicios de este fin de semana. Mañana tenemos una celebración muy bonita. Estamos y creo vamos a transmitir y va a ser nuestro servicio sabatino, porque no programamos nada por el horario, pero lo vamos a incluir. Pero de ahí tenemos nuestros servicios, el dominical de pie sobre Shiva, a las 8 de la noche. Esta semana está nuestro querido Gabriel Ramos y posiblemente llegue nuestra querida Mayra Sura, que se va a ir incorporando poco a poquito y regresa con nosotros. Así que los invitamos el domingo a las 8 de la noche. Es nuestro servicio. El sábado recuerden que es a la 1. Todo es tiempo de Ciudad de México, se los voy a nombrar. También el lunes tenemos nuestro círculo de la vida espiritual. Vamos en el capítulo 13 del libro de Luis Hale, Tú puedes sanar tu vida, y vamos a ver sobre la prosperidad, que se ha hecho muy interesante y en verdad un verdadero libro muy valioso que nos apoya de forma permanente y continua. Y asimismo, el martes tenemos nuestras sesiones espirituales, que es otra de las prácticas importantes y que es lo que les digo, cómo nos va sumando cada práctica a estas sesiones espirituales en donde aplicamos todas nuestras prácticas. Muchas de las prácticas que realizamos muchas veces son necesarias para cada uno de los que vienen a solicitar estas sesiones. Los podemos guiar para ellas y pues en verdad los invitamos. Los martes simplemente abrimos el espacio para dar informes. Si tenemos espacio, damos sesiones, si es que la requieren. Ahí les vamos a dar una sesión gratuita. Pero más que nada es información por si tienen dudas, cómo es una sesión espiritual. En verdad, prueben, chequen, y es simplemente el reconocimiento del verdadero ser divino que somos, ¿no? Todo lo que pensamos que no tenemos está en nuestra mano, que es lo que les digo, lo que nos llevan estas prácticas, y simplemente así lo hacemos, ¿no? En verdad los invitamos a que estén ahí. Estamos por el momento Pati Lara y un servidor invitados,
pero también ya tenemos servicios presenciales aquí en la Ciudad de México, que es en Viaducto. Tenemos también en Tepeji, en Tula, en Oaxaca. Y pues en verdad, pónganse en contacto, entren, o ahí les damos todos los contactos de todos los practicantes también que ya están dispuestos y a lo mejor están cerca de sus lugares, porque hay en Pachuca, ¿no? Asimismo, en la Ciudad de México, puede ser en el Estado de México o otro lugar que se pueda realizar la sesión, ¿no? Entonces, también los podemos contactar en los diferentes estados. Ya saben que está Mérida, está Cuernavaca, contactos en Argentina, en Perú, en diferentes lugares, porque hasta allá los podemos distribuir. De eso se trata, de compartir este servicio y ponerlos a contacto de cada uno de ustedes. Pero por lo pronto, si ustedes quieren mayor información, conéctense este martes a las 8 de la noche, Ciudad de México. Estamos de 8 a 10 ese día, aquí en este mismo Zoom. Así que pues terminamos esta parte informativa y simplemente, como siempre le hacemos, vamos a cerrar este programa, esta participación, con una bendición, y simplemente los invito a tomar una posición cómoda, asimismo una inhalación profunda, y agradeciendo su presencia, agradeciendo este contacto, esta tecnología y esta sinergia de bien. Simplemente reconociendo que mi raíz se encuentra en este espíritu puro. Remonto mi vida hasta su fuente original y encuentro que cada actividad de mi mente y de mi cuerpo, de cada práctica, está en ritmo con la única y perfecta vida. Asimismo, mi deseo es vivir y dejar vivir, dar y perdonar, y ver en cada persona que encuentre la semejanza divina. Y simplemente sabiendo y agradeciendo cada una de esas actividades que he incorporado a estas prácticas espirituales, lo agradezco profundamente al saber que ya son mías y que están ahí actuando como en este mismo momento, al dejar ahora toda sensación de depresión o limitación, sabiendo que esta nueva forma de vida, por el dador de toda vida, de mis prácticas, mi corazón canta una canción de felicidad y libertad. Y agradecidos y bendecidos y guiados divinamente, lo soltamos, lo liberamos, simplemente diciendo, y así es. Y pues los esperamos la próxima semana. Muchas gracias y pues esperamos sus comentarios en los diferentes medios donde compartimos esta grabación. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias.